Bueno, buenas tardes. Vamos a dar comienzo entonces. Ya estamos grabando la presentación. La calificación de la tesis para la obtención del título de Magíster de Salud Colectiva de la licenciada María Cecilia Arnaldo. Esta tesis corresponde a la segunda corte de Magíster de Salud Colectiva. Se titula Perfil epidemiológico de los motivos de consulta al Servicio de Sanidad de una unidad legal de la provincia de Buenos Aires durante el periodo 2010-2020. La directora de la tesis es la médica magíster María Verónica Rafael Baeza, y quienes conforman el jurado que va a evaluar esta calificación es el doctor Mauricio Manchado, el doctor Guillermo Macías y la magíster Manuela Salas. Va a coordinar la calificación Manuela, si que más te parece, le doy la palabra y después ya empezás vos a coordinar la calificación directamente. Perfecto. Bueno, Cecilia, ¿tenés una hora para presentar? Cuando esté faltando 5 o 10 minutos, yo te hago algún aviso o le digo a Vero por ahí que está ahí más cerca para no interrumpirte. A continuación vamos a hacer las preguntas. Vamos a hacer las preguntas a los tres jurados y vos respondés las tres cuestionamientos juntos y si fuera necesario hacemos una segunda ronda de preguntas. ¿Sí? Ok. Bueno, cuando vos quieras. Bueno, antes que nada, bueno, yo soy Cecilia, quería agradecer a ustedes la predisposición para calificar tanto el proyecto de tesis anterior, en 2021, como este trabajo de tesis. Y bueno, por haber enviado en tiempo y forma los comentarios, que la verdad, bueno, espero se vea reflejado este trabajo conjunto en la presentación que voy a hacer ahora. Bueno, el propósito de este trabajo de tesis es generar información epidemiológica que sirva como insumo para el diseño e implementación de estrategias de atención y cuidado para la población que está alojada en la unidad penitenciaria número 4 de la ciudad de Bahía Blanca. Y el problema del cual partimos para realizar este trabajo de tesis se relaciona a varias cuestiones. La principal, o la primera, digamos, es que la situación de salud de las personas que viven en las prisiones es difícil de comparar con otros diagnósticos comunitarios y necesitamos, en ese sentido, estudiarla en su particularidad. Los estudios epidemiológicos en este campo son bastante infrecuentes y responden a diversas barreras propias del contexto del encierro, del contexto carcelario y otras que tienen que ver con los sistemas de información en salud en general. También la complejidad del campo obviamente es una de las cuestiones que afectan que a nivel local, nacional e internacional no haya tanto caudal de investigaciones científicas epidemiológicas. Bueno, y consideramos que este tipo de estudios es fundamental para el diseño de políticas públicas en salud. A ver, ¿qué pasó? ¿Se trabó? Ellos ven la presentación ustedes venís. Sí, pero no puede pasar. La vemos como Ahí recién. pasó una, digamos. A ver, pasás. ¿Esta? Sí, es bueno. A ver ahí. Ahí. Ahí está. Bueno, a ver. Ahí Sí, está. ahí está. Bien. Sí. No creo que no. Bueno, las preguntas de investigación ya dan cuenta de la complejidad del trabajo que estamos abordando en esta tesis. La primera es sobre el perfil epidemiológico de los motivos de consulta de las personas privadas de su libertad. La segunda tiene que ver cuáles son los tratamientos que más frecuentemente se indican. Y también los motivos de derivación más frecuentes y a qué motivos de consulta corresponden los pedidos de oficio que se realizan a los profesionales de salud de la unidad sanitaria de la unidad penal número 4. La hipótesis que sostiene este trabajo se relaciona obviamente con varios
varias cuestiones de la literatura sobre el tema, y es que en esta unidad penal la población va a estar conformada mayormente por varones jóvenes, menores de 35 años, que los motivos más frecuentes de consulta van a ser los controles de salud de personas adultas, obviamente, a nivel general, los problemas de salud mental, problemas respiratorios, y que el tratamiento más indicado va a ser la indicación de antiinflamatorios no esteroides, que son los más indicados en general en el primer nivel de atención. También parte de la hipótesis es que los motivos de consulta o las consultas aumentan en momentos de crisis social, y que los motivos de consulta que responden a un pedido de oficio también aumentan en estos momentos de crisis social. Como justificación académica, social y personal de esta investigación, bueno, voy a partir obviamente de un interés personal, pero también colectivo, de generar información útil para el diseño de estrategias de intervención en salud que se base en la necesidad de las comunidades. En este punto considero importante subrayar algo que realiza tal vez, o que atravesó este proceso de trabajo, es el considerar a las universidades como instituciones parte del Estado que tienen que responder a esta necesidad de producir información útil para prácticas eficaces, considerando también a la salud como un derecho, y en ese sentido la universidad como un espacio de producción de conocimiento con valor social. En términos académicos, la maestría fue una oportunidad para articular el trabajo de campo que realizamos en los proyectos de extensión universitaria con un marco, con un espacio de conocimiento que permitió desarrollar diversos tipos de investigaciones. Bueno, esta es una de ellas, en el marco obviamente de cursar la maestría en salud colectiva. Voy a describir el ámbito de estudio. Bueno, obviamente la ciudad de Bahía Blanca, que es una ciudad que se ubica al sudoeste de la provincia de Buenos Aires, y como características generales podemos decir que es, dentro de la sexta sección, es una de las ciudades más importantes, más populosas, tiene características particulares como una alta movilidad de sus habitantes, porque es un polo industrial importante con un puerto de aguas profundas que favorece también la industrialización y el intercambio económico. Y bueno, en ese sentido también hay instituciones emblemáticas como varias universidades nacionales y hospitales un hospital regional. Entonces, son todas características que hacen que esta ciudad sea una ciudad importante dentro de la región. Dentro de la ciudad, obviamente, una de estas instituciones emblemáticas es la Unidad Penal número 4, en donde desarrollamos nuestros proyectos de extensión y es sede de este estudio. Está ubicada en el barrio de Villa Floresta. Es una unidad penal de máxima seguridad, de régimen cerrado, y se estructura con pabellones en función de lo que podemos llamar las conductas de las personas alojadas. Una particularidad de esta institución carcelaria es que tiene un anexo de mujeres, no es un pabellón, es un anexo, por lo que la población de mujeres va a ser significativamente menor, obviamente, a la población de varones. Acá yo les ofrecí una foto de afuera, del patio, y esa que se ve que tiene como colores es el sector, una parte es el sector de escuelas. Donde se dan talleres. Más atrás hay como un salón donde se dan los talleres y donde nosotros hemos dado los cursos. Bueno, empiezo a describir un poco el marco conceptual. A este gran tema de salud en contextos de encierro, decidí de alguna manera ordenar los temas en base a 3 núcleos principales. La cárcel e institución sería el primero, o la cárcel como institución, la salud en las cárceles y la epidemiología y los sistemas de información y gestión. También, antes de comenzar el desarrollo de estos conceptos del marco conceptual, voy a hacer algunas aclaraciones sobre
algunos conceptos que utilizo. En primer lugar, el sustantivo con el que hago referencia a las personas privadas de la libertad, que para dar una dinámica y una facilidad también a la escritura, utilizo distintos sustantivos como personas presas, privadas de la libertad, encarcelados, encarceladas, detenidos, detenidas, según sea el contexto del que esté hablando. Esta decisión también se sostiene en que la literatura consultada observa también una multiplicidad de formas de mencionar a las personas privadas de la libertad. Omito o traté de omitir el sustantivo interno o interna, que es, digamos, que se utiliza en la jerga por las personas que están a cargo del servicio penitenciario. Y también quiero aclarar que el término motivo de consulta, digamos, comunidad de análisis, fue seleccionado en lugar de usar otros como, por ejemplo, demanda o diagnóstico, que también se ve en los estudios epidemiológicos. El término motivo de consulta fue seleccionado porque tanto demanda como diagnóstico no tienen un vínculo moderado con lo que implica el proceso en el que la persona consulta y el profesional o la profesional interpreta. Entonces, nos parecía que el motivo de consulta como comunicación inicial que denota inquietud y puede servir como guía de inicio del proceso de evaluación era el término más apropiado para nombrar nuestra unidad de análisis. Bueno, primero entonces vamos a hablar de la cárcel como institución. Podemos mencionarla como una institución social compleja que es, digamos, a partir de, surge como modo, se podría decir como modo de tratamiento para las personas que cometieran algún delito, y que a lo largo del tiempo fue variando en la modalidad de dicho tratamiento, o dicho tratamiento fue variando en su modalidad, pero sin embargo se ha mantenido siempre un rasgo principal, que es el disciplinamiento, que si bien ya no recae como un castigo en sí mismo sobre el cuerpo o como los trabajos forzados, etc., sigue teniendo ese componente de disciplinamiento que de alguna manera ocupa el cuerpo en cuestiones como el racionar alimentos, la privación de relaciones sexuales en función de la privación de la libertad, ¿no? Esta institución paulatinamente se vio atravesada cada vez más por múltiples discursos y prácticas que de alguna manera determinan qué es lo que se permite, qué es lo que no se permite, cuáles pueden ser los atenuantes en función de cierto delito cometido, etcétera, por lo que se complejiza, digamos, también la institución en función de la cantidad de actores y discursos que atraviesan, digamos, las prácticas punitivas y penales. Perdón, me olvidé una cosita importante, que es la función de esta institución, esto de que hablamos del tratamiento de delito, digamos que la cárcel, desde un lugar explícito, tiene un objetivo, manifiesta un objetivo de seguridad, resocialización de las personas acusadas de cometer algún delito, y también podemos detectar en su dinámica de funcionamiento un objetivo, si se quiere, latente, que tiene que ver con el castigo, el control social y también la protección del modelo económico. Por eso podemos observar que, en cierto sentido, la cárcel digamos, tiene límites porosos, ¿no? Como que de alguna manera es continuidad de un montón de situaciones de desigualdad e inequidad social, y que justamente esta de la protección sobre el modelo económico enfoca las prácticas punitivas sobre ciertos delitos principalmente, que son los delitos sobre la propiedad privada y sobre las personas, siendo, si se quiere, más indulgente o amable con otros tipos de delitos como las estafas, los fraudes, los crímenes ambientales. Y en ese sentido podemos detectar
cierta selectividad penal que tiene que ver con que se enfocan las prácticas punitivas sobre un sector de la población que suele presentar condiciones de vulnerabilidad, pobreza, etc. Varios estudios han estudiado, varias investigaciones han abordado esta relación entre el marco social, digamos, o el marco macroeconómico y la trayectoria de las personas que viven privadas de su libertad y han visto cierta relación entre momentos de crisis social en el que aumentan los encarcelamientos y también en momentos en el que las políticas públicas se tornan o tratan de políticas públicas que van más orientadas a la justicia social, etcétera, pero sin embargo, algo importante es que tanto los gobiernos que podemos caracterizar como neoliberales, como los post-neoliberales, que serían los relacionados al estado de bienestar, más allá de que en algún momento de algunos trabajos hacen hincapié en que los estados de bienestar mejoran las condiciones de vida de las personas, bueno, eso no se ve reflejado en un cambio estructural de las políticas punitivas y penales. O sea, que hay cierta limitación que tiene que ver con un montón de variables, como por ejemplo la adopción de miradas o políticas internacionales de tolerancia cero a ciertos delitos, la búsqueda del consenso de la opinión pública, el querer sostener la gobernabilidad, etcétera, que hacen que las promesas de justicia social, bienestar, etcétera, no impacten en un cambio estructural de las modalidades punitivas y carcelarias. Sí, ¿no? Bueno. Para seguir pensando entonces la cárcel como institución, históricamente se tomó como central, digamos, el concepto que propone Goffman de institución total para pensar justamente las características de la cárcel como esa institución que impone a la vida de las personas ciertos parámetros de la vida cotidiana y de alguna manera hacen que disminuya la autonomía para la decisión sobre varios de los procesos diarios. Las instituciones totales, además, se caracterizan justamente porque esas actividades de la vida cotidiana se comparten con un montón de personas, muchas veces desconocidas, y en general en las instituciones totales suele haber dos poblaciones bien diferenciadas, que en el caso de la cárcel serían las personas privadas de su libertad y las personas encargadas de gestionar el encierro. Esta división entre las dos poblaciones justamente muchas veces se dan vínculos, afectos, etcétera, que tensionan el clima carcelario y muchas veces también se dan obviamente estereotipos y prejuicios que si hablamos de la cárcel relacionada o si hablamos de salud de la cárcel, este tema de los prejuicios y los estereotipos suele impactar, vamos a ver más adelante, muchas veces negativamente en el vínculo entre las personas que necesitan asistencia en salud y las personas trabajadoras que tienen que brindarla. Bueno, también otros aportes que describen un poco la dinámica de la cárcel, son el de Klemmer, que habla de un proceso que se llama proceso de oficialización, mediante el cual describe él describe que la persona cuando ingresa a vivir a un contexto carcelario, de alguna manera empieza a transformarse subjetivamente y a tomar del ambiente modos, formas, costumbres, valores para sobrevivir, ¿no? Como esa adaptación al ambiente carcelario es un proceso de transformación subjetiva que le serviría a la persona para sobrevivir. Sin embargo, hay aportes muy interesantes que complejizan un poco estas dos lecturas de esto de Klemmer, Goffman, que a veces tienden a ser como reduccionistas,
que hablan de que las personas que entran, digamos, a vivir a una unidad penal o las personas encarceladas, ciertamente hay afectos hostiles, ira, desesperanza, etc. Hay muchos afectos, sobre todo al inicio del proceso, pero que a la vez empiezan a coexistir con otro tipo de conductas o cuestiones que tienen que ver más con, si se quiere, una pulsión de vida. Bueno, yo tomé, digamos, el concepto común de adaptación activa a esta posibilidad que, a pesar de, o más allá de las imposiciones que produce la institución carcelaria, la persona puede encontrar pequeños o ciertos momentos de autonomía o de libertad que sostienen algo muy importante, que es la supervivencia subjetiva. O sea, en este sentido, después se cita procesos como la negación de la realidad o la represión, que son tomados de la teoría freudiana, también coexisten con otros como la sublimación, en donde las personas buscan cierto ejercicio de su autonomía o producir algunas cuestiones de valor social para no solo sobrevivir físicamente, sino para esta cuestión de supervivencia subjetiva y encontrar algo de sentido a ese momento de crisis vital. Bueno, con respecto a salud, que es el otro gran núcleo conceptual, la salud sabemos o conocemos en general que es un campo de práctica muy complejo, que también ha sido un objeto difícil de definir. Las definiciones en general suelen tener componentes muy estáticos que de alguna manera dejan de lado o no dan la importancia necesaria a la singularidad de las personas, la dinámica de los contextos y los procesos. Entonces, ya de por sí es un campo de prácticas bastante complejo. Y si a esto le agregamos todo lo que mencionamos anteriormente sobre las características de la institución carcelaria o de las cárceles, podemos ver entonces que la salud en contextos de encierro toma también otra complejidad, o se le suma otra complejidad. Hay un concepto entonces muy importante para tener en cuenta en el análisis de la situación de salud de las personas que viven en contextos de encierro, que es el de sanidad penitenciaria, que justamente pone el foco en todas las acciones que se deberían implementar, particularmente en los contextos carcelarios, para gestionar las mejores respuestas posibles en salud, tomando en cuenta las particularidades de ese contexto. Bueno, sobre el próximo núcleo temático, que es epidemiología y sistemas de información, una aclaración también que voy a hacer es que en la tesis se utilizó el término perfil de salud y perfil epidemiológico como sinónimos. Primero porque así aparecen en los descriptores de ciencias de la salud, perfil epidemiológico aparece como sinónimo de perfil de salud, pero en la literatura de nuestro país se usa más perfil epidemiológico. Entonces, se usan los dos en este trabajo indistintamente y se definen como la caracterización, según el Diccionario de Ciencias de la Salud, como la caracterización del estado de salud de una población específica, teniendo en cuenta los factores que directa e indirectamente se relacionan con ella. Intentamos no dejar de lado, en el desarrollo de esta tesis, las apreciaciones de la epidemiología crítica que observan en la disciplina, en la epidemiología como disciplina, una oportunidad, o que la epidemiología nos permitiría estudiar, además de datos, factores, números, nos permite estudiar relaciones y contradicciones que tienen que ver con el devenir de salud de las personas. Es decir, en términos más simples, la epidemiología crítica propone leer todos estos procesos que podemos detectar desde una perspectiva relacional, tomando en cuenta la variable de poder y la importancia de tener en cuenta los distintos posicionamientos que tienen las poblaciones en esa estructura de poder. Bueno, y como soporte, obviamente, de
toda investigación epidemiológica encontramos el gran tema o el gran problema de los sistemas de información en salud, que deberían ser un soporte real para la gestión, pero a lo largo del desarrollo de la tesis vamos a ver, y sobre todo cuando hablemos de los resultados, vamos a demostrar realmente las falencias que en general, no solamente en el contexto carcelario, porque en general en la literatura vemos que hay muchos problemas con los sistemas de información en salud que van desde la deficiencia de los registros hasta la baja socialización de la información, o se registra pero no se analizan los datos. Bueno, hay un montón de situaciones que atraviesan los sistemas de información en salud que hace que difícilmente se tomen en un soporte real para la gestión. En esta concepción de los sistemas de información en salud, pensarlos como sistemas abiertos, los trabajadores y trabajadoras tienen un papel muy importante y fundamental. Entonces, bueno, ahí también vamos a ver más adelante en nuestros resultados algo que habla un poco sobre esto. Bueno, voy a hablar un poco ahora de lo que sería el estado del arte, los antecedentes o cuestiones de investigaciones previas o datos previos. Algo muy importante que observé en la bibliografía y que me llamó la atención es que la mitad de los trabajos que respondían a la búsqueda bibliográfica que hice eran de Estados Unidos. Bueno, obviamente sabemos que Estados Unidos es el país con la tasa más alta de encarcelamiento, tiene 600, bueno, el doble que el resto de los países, 665 personas cada 100.000, cuando el resto de los países suelen tener la mitad. Pero no solo eso, sino también sus características en relación a cómo interpretan, digamos, o cómo estructuran las cárceles, la privatización de las cárceles, el foco en el narcotráfico y la relación entre el encarcelamiento y la comercialización de drogas. Bueno, todo eso hace que la literatura sea muy alta, hay mucha producción científica, pero además está enfocada justamente en las publicaciones sobre salud, en evaluar los servicios, pero muy especialmente están enfocadas en el uso de drogas en las cárceles y también la prevalencia de problemas de salud sexual anudados al uso de drogas intravenosas en las cárceles. Estos problemas bien estadounidenses, pero bueno, bien estadounidenses digo para los caracteriza bastante. Pero bueno, en nuestro país la literatura ya habla de que la mayoría de las personas encarceladas en Argentina son varones menores de 35 años, la mayoría de nacionalidad argentina, solteras, con un nivel de estudio bajo, personas que al ingresar al sistema se encontraban desocupadas y sin formación profesional u oficio. Es decir, ya hay cierta característica que también vimos cuando empecé a hablar del marco teórico de vulnerabilidad de las personas que ingresan al sistema penal en Argentina. Bueno, siguiendo con las investigaciones previas y los antecedentes, algunos datos en general sobre los motivos de consulta en el primer nivel de atención nos hablan de que la mayoría o la mitad de las consultas que llegan al primer nivel de atención tiene que ver con controles de salud. Luego se ubican los problemas agudos, odontológicos, respiratorios, gastrointestinales, pero la mitad, controles de salud, del adulto, de embarazo, esto afuera, ¿no? En el primer nivel de atención en general. Y en las cárceles también los motivos de consulta más frecuentes según la literatura son los controles de salud. Luego hay un porcentaje de enfermedades no especificadas, enfermedades crónicas, en tercer lugar, salud mental y problemas respiratorios. Un dato interesante es que la cantidad de consultas
Por año, el primer nivel de atención, generalmente en la población general, es de 2 consultas por año, pero también la literatura destaca que las personas que más consultan al primer nivel de atención son personas que se encuentran en alguna situación de vulnerabilidad, llamando vulnerabilidad también a etapas de crisis vital o de situación vital como un embarazo, vejez, etc. Pero también engloban en ese aumento de consultas o las personas que más consultan, engloban a las personas privadas de la libertad. Es decir, que las personas privadas de la libertad estarían dentro de la población general en el grupo que más consultas hace al primer nivel de atención en general. Bueno, de todos esos artículos que encontramos en la literatura, yo, bueno, primero hice esta distinción, ¿no?, sobre los motivos de consulta que la unidad de análisis, y luego englobé, digamos, en 5 grandes campos las situaciones de salud o problemas de salud que más se trataron en la literatura. Primero, los de salud mental, tenemos también cuestiones de salud sexual, tuberculosis, enfermedades crónicas no transmisibles y acceso al tratamiento. Los estudios sobre salud mental hablan de que existe una mayor prevalencia de problemas de salud mental en personas que viven en la cárcel que en la población en general. Por ejemplo, ansiedad, depresión, consumo de sustancias, en la población general están entre el 5, 10, 15% y en las cárceles entre el 30 y el 50%. Gran parte de los estudios de nuestro país tienen que ver con la implementación de la ley de salud mental y la evaluación de servicios. Hay muy pocos estudios epidemiológicos en Argentina sobre salud mental en contextos de encierro en comparación a otros países. Bueno, luego tenemos los estudios sobre salud sexual, que en general se estudian en relación. Hay muchos trabajos que, por esto también que comentaba de la literatura estadounidense, que relacionan los problemas o las enfermedades de transmisión sexual con conductas de riesgo como el uso de drogas intravenosas o al interior de las cárceles con prácticas sexuales de riesgo por no uso de preservativos que tienen diversas causas. También, bueno, eso también tiene una mayor prevalencia en las cárceles que en la población general. También la tuberculosis es mayor en la población general y se da más en personas con más tiempo en prisión. Es decir, que personas que hacen más tiempo que están en prisión son las que presentan los diagnósticos de tuberculosis, que es significativamente mayor que la población general. Y con respecto a las enfermedades crónicas no transmisibles, un dato interesante es que, a pesar de ser estudios muy infrecuentes, a mí algo que me llamó mucho la atención es que en las personas liberadas, o sea, una vez que salen de la prisión, se ve una mayor tasa de muerte por enfermedades crónicas no transmisibles que la población general. Y el tabaquismo se muestra como un factor de riesgo muy alto en la población encarcelada, que está asociado obviamente a el manejo de cuestiones de ansiedad o afectivas. Por último, tenemos otro gran campo en investigaciones previas de antecedentes que tiene que ver con el acceso al tratamiento en las unidades penales. Y una de las conclusiones más interesantes y que más coinciden en todos los estudios observados es la discrepancia entre lo que debería ser, digamos, los protocolos, las normas de atención y la implementación. Y todo esto, digamos, se explica por una excesiva burocratización muchas veces del proceso de atención y también por una limitada capacidad de asistencia que tiene que ver también muchas veces con que los profesionales o las profesionales de la salud se ven limitados por esta cuestión de excesiva burocratización. ¿Puedo preguntar cuánto me queda? Manu, ¿cuánto me queda? Tiempo. Vas media hora. Ah, bueno. ¿De qué veo? Gracias. Bueno, empezamos
con los objetivos. El objetivo general, el objetivo general es describir entonces el perfil epidemiológico de los motivos de consulta de las personas privadas de su libertad que hacen al servicio de la Unidad Penal número 4 de Bahía Blanca durante el periodo 2010-2020. Los específicos tienen que ver con identificar y describir los motivos de consulta más frecuentes, los principales tratamientos indicados y las características de los motivos de consulta que responden a pedidos de juicio. Identificar también y describir los pedidos de derivación a otros efectores de salud por fuera de la unidad penal. Es un estudio descriptivo, cuantitativo y transversal. La fuente de datos fueron las historias clínicas, es decir, los expedientes archivados en el sector de sanidad. Se hizo un relevamiento manual que fue orientado por una guía que diseñamos en función de los criterios de inclusión, los criterios de exclusión y las variables que teníamos bajo observación. Sistematizamos los datos encontrados según el Manual de Estadística para el Primer Nivel de Atención en su versión 2021, que incluye códigos para el COVID. Y las variables consideradas fueron edad, sexo, que se menciona así, y no hicimos una distinción por género porque la tomamos como está descrita en el documento. Entonces, edad, sexo, fecha de ingreso al servicio, motivo y fecha de consulta, diagnóstico secundario, tratamientos, estudios solicitados, antecedentes de consumo de sustancias, derivaciones solicitadas y efectivas, pedidos por oficio y calidad de los registros. Se calcularon medidas centrales y de dispersión, frecuencias absolutas y relativas, y este análisis se realizó utilizando el programa SPSS. Bueno, voy a los resultados. En función de los criterios de inclusión y exclusión, se encontraron 440 historias clínicas, de las que se relevaron 7.657 motivos de consulta. Bueno, acá hago un paréntesis para contar justamente que esta experiencia fue un trabajo de campo muy enriquecedora. Luego, algunos comentarios que me habían hecho ustedes con respecto a la formulación metodológica, sinceramente en algún momento se me ocurre, después cuando escribí la tesis, pensar en un diario de campo o cuestiones que den cuenta de lo que implica para un investigador o una investigadora ingresar a una unidad sanitaria, poder gestionar los permisos para tener acceso a esos documentos y también compartir ese espacio con los trabajadores y trabajadoras que están ahí, que de alguna manera pueden sentirse observados. Bueno, realmente acá hago un paréntesis para destacar la riqueza que fue para mí ese trabajo de campo, y afortunadamente, a pesar de todas las barreras que tuvimos, pudimos relevar 7.657 motivos de consulta. En primer lugar, vamos a hacer un análisis de las características sociodemográficas y de salud de esas 440 personas que son, digamos, las personas que están en esas historias clínicas. La mayoría, obviamente, la mayoría son varones, tienen una media de edad que son menores de 35 años, al ingreso del servicio penitenciario. Acá una distinción porque la variable edad de ingreso, el dato ese lo construimos a partir de la fecha de ingreso al sistema penitenciario y la fecha de nacimiento. ¿Por qué? Porque en muchos registros no estaba la edad de ingreso de por sí, sí estaba la fecha de ingreso. Entonces consideramos cuál era la mayor cantidad de datos que teníamos y quedó conformada la variable de esa manera. La edad de ingreso entonces se calculó con esas dos fechas, la fecha de ingreso y la fecha de nacimiento de las personas. Bueno, con respecto a esto también quiero aclarar que empezamos acá a ver la gran ausencia de datos. Solamente en 188 historias clínicas se encontraron esos dos datos para calcular la edad.
la fecha de ingreso o la fecha de nacimiento. Algunos no tenían fecha de nacimiento, otros no tenían fecha de ingreso. Entonces, ahí ya empezamos a ver ausencia de datos y solamente el 42,7% de las 440 historias clínicas nos aporta el dato total. Voy a seguir. Ahora, el año de ingreso. Si observamos, en función de los registros que tenemos, la tendencia en los ingresos, vemos cómo en alrededor de 2017 se da un pico en los ingresos a la unidad penal que luego empieza a disminuir. Podemos, obviamente tomando lo anterior, que después en la discusión lo vamos a hablar, podemos pensar en que en esos momentos justamente cambios de gobierno, cambios en las políticas punitivas y penales, momentos de crisis sociales, y también podemos pensar que la disminución se debe a lo que hablamos anteriormente sobre la superpoblación o sobrepoblación carcelaria. Digamos, actualmente la unidad penal está funcionando con el doble de su capacidad. Tiene 994 personas alojadas y tiene una capacidad para 555. La nacionalidad de las personas registradas en general son argentinas. De 440, 422 son argentinas. El estado civil, generalmente, las personas que están en la unidad penal son solteras y otra característica sociodemográfica tiene que ver con el nivel de estudios. La mayoría registran estudios primarios completos. Y hay un dato interesante que es que en cuanto al analfabetismo, las mujeres duplican a los varones en ese índice. En cuanto a la ocupación previa, tanto en varones como en mujeres, la más frecuente para las mujeres fue la de ama de casa y para los varones fue la de albañil. Acá también quería decir que hubo una ausencia muy importante de los registros de ocupación que podemos considerar para otros estudios que tal vez haya un sesgo de género, porque el 20% de las historias clínicas de las mujeres no tenían registro de ocupación, o sea, no había nada. El 20% de las historias clínicas de las mujeres frente al 7% de las historias clínicas de los varones. Y que los varones también tienen un registro de desocupación, pero bueno, también hay que ver con este subregistro en las mujeres, pero es más elevado el porcentaje de desocupado en varones, que vemos ahí 9,4%, que en mujeres queda un 3,5%. Bueno, siguiendo con las características sociodemográficas y de salud, vemos que las enfermedades crónicas más frecuentes al ingreso y también posteriormente las enfermedades crónicas más frecuentes de estas 440 personas tienen que ver con asma, infecciones por VIH, diabetes, hipertensión arterial, depresión, epilepsia, dislipemia y otros. La depresión, justamente, vamos a ver más adelante, que es una de las enfermedades crónicas que se da más en mujeres que en varones, y en varones podemos ver una prevalencia que ahora voy a mostrar más adelante, más alta de hipertensión arterial con respecto a enfermedades crónicas. El asma es una de las más, entre las que pudimos codificar, porque el gris es otros, en las que pudimos codificar, asma sería la más prevalente, o sea, un problema respiratorio. Bueno, como dije anteriormente, en la literatura consultada, estos datos coinciden un poco en relación al tabaquismo. El 63,4% de las personas tenían antecedentes de tabaquismo, 33,4% de uso de drogas, el 6% de alcoholistas y el 1% tenían múltiples consumos. Algo llamativo que vamos a ver más adelante es que a pesar del 34% de personas que mencionaban antecedentes de consumo de sustancias, vamos a ver que las consultas por salud mental, por lo que podemos llamar adicciones, según la codificación del CEPSAP, es baja. Y los tratamientos para estos problemas también. Entonces ahí esto dispara otras preguntas de investigación. ¿Qué pasa con eso una vez que se registra? ¿No? ¿Qué pasa con esas personas que presentaron un antecedente de consumo y luego
no tratamiento. A ver, no me quiero desviar. Bueno, algo también que a mí me generó como un problema es el tema de la cantidad de consultas por persona, que habíamos visto en la literatura sobre los motivos de consulta, que en general en el primer nivel de atención las personas consultan una vez cada 6 meses o 2 veces por año según el estudio que leamos. Bueno, si yo tomaba los 10 años de estudio, me daba que la mitad de las personas tenían 6 consultas o menos en 10 años y la otra mitad 6 consultas o más. Entonces, bueno, se me generaba ahí una pregunta. Pero luego, que también es algo que no profundicé ahora, me observé que el 73,5% de las consultas se ubica en un periodo de 0 a 3 años del tiempo de prisión que está la persona. Es decir, que la mayoría de las consultas las realizaban personas que habían estado 3 años o menos en prisión. Entonces, eso puede afectar, si yo no podía concluir que las personas habían consultado poco en esos 10 años. Bueno, no sé si se entiende lo que quiero explicar, por ahí lo hablamos después, pero me parece que la variable tiempo en prisión es muy importante para calcular la cantidad de consultas por persona en esta unidad sanitaria. Bueno, estos datos, acá otros datos con respecto a los motivos de consulta, vemos otra vez una coincidencia nueva entre cómo suben los motivos de consulta alrededor del año 2016 y 2017. Digamos, vemos un pico de consultas en esos años. Y con respecto a la edad de consulta, relativamente, en general, consultan personas jóvenes. Pero en el caso de las mujeres, como ven ahí, se da una diferencia significativa. O sea, en el caso de las mujeres consultarían a mayor edad que la población general y que los varones. La población general y los varones entre los 30 y los 34 años y las mujeres entre los 45 y 49 años. Bueno, vuelvo un poquito para acá. Ahora voy a presentar los motivos de consulta más frecuentes según la codificación que hicimos a partir del Código Estadístico para la Atención Primaria. Bueno, yo los agrupé bajo esos códigos, pero igualmente la dispersión de datos es mucha, como ya lo vengo anunciando. Entonces quedaron 288 diagnósticos, que en el cuerpo de la tesis están en el apéndice 1, 2 y 3. Pero de esos 288 diagnósticos, yo quise mostrar acá en un gráfico los 10 más frecuentes, que suman la mitad, digamos, el 49,3 muestro. Nada más, el más de los 288, el más importante o el que tiene mayor frecuencia o porcentaje es examen psíquico, es decir, las consultas a salud mental. Un dato importante, en estos estudios, fíjense, o por lo menos para mí después resultó muy significativo, las consultas por ayuno voluntario, 3,4%. Después, bueno, tenemos control de salud del adulto y de la adulta, que de alguna manera está en segundo lugar y coincide con la literatura que consultamos anteriormente. Y examen psíquico no concurre, que es la no asistencia a la entrevista con psicología. Que en general vamos a ver más adelante que se da más la no asistencia en varones que en mujeres. Pero bueno, entre los diagnósticos más frecuentes, entonces, para toda la población general, la consulta con psicología. Más adelante hago algunas conclusiones sobre la particularidad de estas consultas, porque las consultas de psicología, en general, los tratamientos son una vez por semana. Entonces, las personas que consultan también, eso puede tener que ver con la prevalencia, ¿no? de que estas consultas sean tan altas. Bueno, de las 7.657 consultas, el 80%
fueron hechas por varones, el 20% fueron hechas por mujeres. Obviamente acá otra vez se ve que la mayoría de los diagnósticos, donde yo pongo otros, que son el 51% en mujeres y el 54,7% en varones, son diagnósticos que no alcanzaban el 2, estaban por debajo del 2% de porcentaje. Pero dentro de los más frecuentes, sí podemos ver otra vez, tanto para mujeres como para varones, el examen psíquico, o sea, la consulta con psicología y el control de salud. Luego, para las mujeres, el dolor abdominal y para los varones, el control de la presión sanguínea. Algo importante que vamos a retomar después en las conclusiones, así que no se olviden, es que en cuarto lugar está el ayuno voluntario para ambos grupos, el ayuno voluntario. Bueno, y también en las mujeres, la asistencia odontológica, podemos ver una diferencia también. Fíjense que esto de la dispersión diagnóstica, la verdad es un problema. Yo que soy psicóloga, acá hago un paréntesis también, lo vi también en otros lugares donde trabajé. Esto en psicología ponerse, realiza entrevistas, cosas así, y no poner el diagnóstico. En mujeres podemos ver que un porcentaje está diagnosticado con angustia y ansiedad, pero lo demás, examen psíquico, que tiene que ver con entrevistas como una práctica generalizada. Esta la voy a pasar porque tengo miedo de quedarme sin tiempo, pero es esta caracterización de los motivos de consulta. Acá acuérdense que eran los 288 diagnósticos, fíjense, con un 51% y un 54% de dispersos que no los pude agrupar. Me fui para adelante. Acá lo que hice fue agruparlos en función de los capítulos, las categorías diagnósticas que engloban esos diagnósticos para el manual estadístico. Estos factores que influyen en el estado de salud y contactos con los servicios de salud engloban consultas, esto del examen psíquico, y engloba también los controles de salud del adulto, que siguen siendo la categoría más importante. Bueno, acá esta es la parte que más me gustó o que más me movió de mi trabajo. Analizar las características de consultas por ayuno voluntario. Lo que yo quería ver es, bueno, cuál era el impacto de estas consultas a nivel general y cuándo se daban también. Esperen que no me quiero olvidar de nada. Nos tenemos que acordar que se ubicaban dentro de los primeros 10 diagnósticos más frecuentes a nivel general y dentro de los primeros 4 tanto para los dos grupos de varones y mujeres. Y se observa que el mismo es más representativo para mujeres que para varones. Esto ya es un dato importante. O sea, las mujeres tienen más consultas por ayuno voluntario que los varones. Una particularidad de estas consultas también es que ¿qué implica la consulta por ayuno voluntario? Un seguimiento de ciertos parámetros, peso, talla, bueno, es semanal. O sea, las personas que están en ayuno voluntario tienen un control semanal mínimo hasta que terminan el ayuno. Entonces, bueno, eso también impacta, obviamente, la cantidad de motivos de consulta. Las edades, el promedio de edad son personas jóvenes, entre 30 y 34 años también, y observamos, miren, ahí en el gráfico de la tendencia de los motivos de consulta, hubo un pico por ayuno voluntario, hubo un pico en 2014 y otro en 2020. Generalmente, según la literatura consultada, ¿por qué son las consultas por ayuno voluntario? Por alguna protesta frente a algo. Generalmente, en la unidad penal, tienen que ver con, ¿cómo que se llama? Reclamar por asistencia a salud. O sea, estas consultas por ayuno voluntario también están vinculadas a una necesidad de la persona de atención que no fue respondida. Me estoy adelantando en las conclusiones, pero ese pico en 2020 se condice, digamos,
con un montón de pedidos del oficio, que también son medidas, digamos, que se interponen cuando no hay una atención a salud, y tienen que ver con el screening de COVID en la pandemia. Muchas personas que, bueno, acá hago un paréntesis, el diagnóstico de COVID o de tener algún factor de riesgo y enfermarse por COVID, bueno, todo eso muchas veces hacía que las personas puedan pedir un arresto domiciliario. Entonces, había muchas consultas para detección de COVID. Y esto hago así como una cuestión que a mí me llamaba la atención, cómo se notaba en el registro de las consultas, que acá no se evidencia por el tipo de estudio, pero en el registro de las consultas se notaba esta cuestión de está simulando, bueno, esto es un paréntesis que hago en la presentación, pero que me pareció muy interesante. Entonces, Sí, ¿me escuchás? ¿me quedan 10? Sí. Listo, ya termino. ¿Qué promedio por persona? Bueno, lo mismo, lo que decía recién, las consultas realizadas mediante oficio judicial. Más o menos, en términos generales, lo más importante que me pareció es esto, ¿no? Que tienen que ver los pedidos por oficio, que es una medida similar a la del ayuno, si queremos pensar en cuestiones de atención, tienen que ver con la demanda de controles de salud, y ahí vemos que la demanda por detección del COVID se ubica en esa tabla, bueno, no la van a ver bien, pero se ubica en tercer lugar. Y que en 2020 aumentó a 45,5 el pedido de oficio judicial, y podemos pensar que tiene relación con la pandemia. Bueno, en cuanto a los tratamientos, no es una sorpresa que haya 85% sea no especificado y que el segundo tratamiento más indicado sea el antiinflamatorio no esteroide. También el estudio complementario más indicado es la imagen y el segundo el laboratorio. Y las derivaciones, no es sorpresa otra vez que falte el dato específico de hacia dónde se realizan las derivaciones, son no especificadas u otras. Después está, bueno, ortopedia y traumatología, psiquiatría. Bueno, pero acá este 85% de los tratamientos y de las derivaciones dan cuenta un poco de lo que yo hablo en mi tesis sobre la cantidad de registros ausentes o inespecíficos. Bueno, la discusión. Bueno, como vimos en este recorrido y también con los datos que aporto en la tesis, hay una dificultad real en la recopilación y análisis de datos para realizar estas investigaciones. De las 440 historias clínicas, nos da para pensar también que hay una gran parte de la población que no entró en mi estudio. Bueno, y muchas veces tiene que ver con que son personas que no tienen consultas en esa unidad penal por varias cuestiones. Una de ellas, el hacinamiento, que provoca traslados intempestivos muy frecuentes. También otra cuestión del estudio tiene que ver con que el tiempo en prisión para mí fue una variable clave para pensar el acceso al servicio de salud. Y otro punto clave es el que hablé sobre las consultas a salud mental, que a pesar de que los antecedentes de consumo son altos, los motivos de consulta, los diagnósticos que tienen que ver con consumo no son significativos en las consultas a la unidad penal, lo que podría deberse a un subregistro o a otras cuestiones. El ayuno voluntario se presenta como un problema relevante, ocupando el cuarto lugar entre los principales motivos de consulta. A pesar de que hubo un 75% de indicaciones de tratamiento, en muy pocos registros se especificó el tipo de tratamiento o el tipo de derivación, y por lo que vemos, podemos asumir que por los datos que vimos recién, la pandemia impactó significativamente, se aumentó en ese periodo la consulta por ayuno y oficio, y reflejó de esta manera una crisis en el sistema penitenciario argentino. Bueno, como parte de las conclusiones voy a señalar
que algo importante, que en Argentina, más allá de que los gobiernos que podemos llamar post-neoliberales o gobiernos de bienestar o estados de bienestar han en su momento implementado o intentado implementar políticas que van por retirar la justicia social y la garantía de derechos, esto no ha impactado en un cambio en los recursos y prácticas que tienen que ver con las cárceles. La sobrepoblación en las cárceles afecta las condiciones de vida y salud de las personas privadas de su libertad, y el aumento de motivos de consulta pedidos por oficio de ayuno voluntario en tiempos de crisis económica y social reflejan que la prisión es una continuidad también de esta dinámica social. El perfil epidemiológico de las personas privadas de su libertad muestra que muchas de las personas carecían o estaban ya en situación de vulnerabilidad antes de ingresar a la prisión, y que estos antecedentes o esta descripción sociodemográfica que hicimos al inicio, los problemas que presentaban antes, obviamente pueden profundizarse con las condiciones de vida en las cárceles. Una licitación de este trabajo, además de la debilidad de los registros y todo lo que vengo mencionando de la falta de datos o de la dificultad en el acceso a la información, otra limitación de este trabajo es justamente que no tenemos o no incorporamos otro tipo de metodología como las voces de otras personas que pueden dar cuenta de manera más profunda sobre esta información que analizamos hasta acá. Pero bueno, considero también que esto, al ser parte de un trabajo colectivo, me puede abrir puertas, porque de hecho me ha despertado muchísimas otras líneas de investigación que me gustaría profundizar y que necesariamente van a necesitar, para la redundancia, de otro tipo de abordaje. Bueno, y finalmente, en este trabajo hay dos conclusiones que me gustaría dejar. Una es que más allá de todas las limitaciones que tiene el espacio carcelario, para muchas personas también, por la gran cantidad de motivos de consulta que vemos, también evidentemente es una oportunidad muchas veces para actuar en prevención y promoción de la salud. Después hay un montón de problemas por los cuales eso se hace o no, se logra mejor o de una manera, pero también para muchas personas representa el primer contacto con el sistema formal de salud. Y bueno, y por último, decir que el objetivo de este trabajo y también del grupo con el que trabajo es continuar investigando en esta línea para poder generar información que sea útil justamente para transformar las condiciones de vida de las personas que más sufren. Bueno, bueno, tengo 3 diapositivas con la bibliografía y muchas gracias, con fotitos nuestras trabajando en la unidad penal. Bueno, muchas gracias, Cecilia. Exactamente 1 hora y no te pasaste ni un minuto. No sé quién. ¿Querés comenzar, Mauricio, con tus comentarios o preguntas? Bueno, dale, no hay problema. Bueno, en primer lugar, felicitar a Cecilia por el trabajo, a Verónica ahí también por la dirección, bueno, a todo al equipo de laburo ahí de los compañeros y compañeras. Me parece que, en primer lugar, más allá de poder hacer 2 o 3 preguntas, porque los intercambios ya estuvieron dados también con el dictamen escrito y Cecilia fue respondiendo a ellos también con la modificación de su trabajo, que eso es un documento complementario que nos enviaron y está ya están indicados los cambios o las sugerencias que hicimos. Básicamente, como quería destacar que esto es un trabajo que a mí me parece que se inscribe en una vacancia que efectivamente tienen particularmente los estudios sobre la prisión. Voy a hablar desde el lugar que más conozco, porque para algunas menciones, observaciones más propias del campo de la salud están los colegas que trabajan desde ahí. Particularmente creo que es eso, es una buena sistematización de un tema sobre el cual solemos tener como una serie de afirmaciones ya constituidas, que es esta de, bueno, efectivamente el acceso al derecho a la salud en Argentina para las personas privadas de su libertad es deficiente, es dificultoso,
aumenta o provoca una intensidad de los sufrimientos del encierro. Todo eso más o menos es como que son puntos de partida, pero en realidad también son puntos de partida, por lo general, mucho más eh, enraizados en una mirada cualitativa propia de los actores, los múltiples actores que transitan la cárcel, ¿no? Que van desde organizaciones sociales hasta universidades, militantes, investigadores que nada, perciben a las claras algo que tal vez se consigue con recorrer 4 o 5 veces o 4 o 6 semanas la cárcel y reconocer que efectivamente hay dificultades para el acceso, porque conversás, ¿no? Con los actores, porque reconoces eso en el andar, porque no hace falta a veces darse cuenta que una pared que se cae a pedazos y está húmeda va a provocar algún problema de salud o lo está provocando, lo está intensificando, etc. Sin embargo, digo, quedarnos solo con eso, que es lo que históricamente por lo general ha sucedido, también le quita la impronta de poder sustentar eso con datos concretos, ¿no? Es decir, con datos que, en este caso, desde una perspectiva más cuantitativa, pero cuantitativa me refiero porque tiene la posibilidad de sistematizar un conjunto de informaciones que están dispersas, que están, como históricamente suele suceder también en los servicios penitenciarios, mal ordenadas, mal escritas. Digo, entonces, creo que es un gran trabajo tomar primero es un gran trabajo haber podido lograr acceder a esa información, que tampoco es tan sencillo. Creo que debe hablar también a las claras un poco de la articulación de dos instituciones que han reconocido entre sí, bueno, la necesidad de contribuirse mutuamente también, ¿no? Pues más allá de que podamos criticar al servicio penitenciario por lo general, con muchas razones, también es cierto que poder acceder a esta información es de una calidad documental interesantísima, ¿no? Me parece que no es menor. Y en ese sentido me parece que el aporte es fundamental en esto. O sea, Cecilia está mirando documentación producida por la institución, está pudiendo recopilar esos datos, los puede sistematizar e inclusive puede, con muchas pruebas a la mano, decir, miren, las omisiones son una forma de hacer una lectura de cómo funciona esta institución. Es decir, que haya un porcentaje tan alto de un tratamiento no especificado, o que, digo, que las consultas sean por estas razones, digo, me refiero fundamentalmente a la salud mental, etcétera. Nada, habla a las claras también de una forma de hacer una lectura o un análisis institucional de la cárcel, por eso me parece que es un trabajo que va a venir a contribuir a una vacancia bastante significativa en el campo, por eso lo destaco nuevamente. Después, en términos muy puntuales, yo quería tal vez hacerle dos consultas a Cecilia para esta etapa del intercambio. Una tiene que ver con algo que me toca muy de cerca, pero porque es propio también un poco de las trayectorias que tenemos los actores universitarios en las cárceles, que es esta confluencia entre las propuestas de extensión y una propuesta de investigación. Es decir, si podías contar un poquito más eh, algunas características de ese pasaje, que a veces tiene que ver no solamente con dudas personales o subjetivas, o bueno, ¿qué hago yo con todo esto? Que en realidad lo empecé a hacer con otro objetivo, ¿no? Es un poco esto, digo, uno ingresa a hacer un proyecto de extensión y por lo general, eh, si bien tiene la pretensión de conocer un poco más de algo, lo que busca fundamentalmente es crear una serie de prácticas o generar condiciones para unas prácticas que intentan eso, generar algún tipo de transformación más inmediata que la que a veces genera la investigación, que produce información, produce datos, analiza realidades y a la larga sabremos o no si eso tiene algún tipo de efecto o no. Entonces preguntarte un poquito más porque es propio, porque nos ha pasado también acá en Rosario, esto de arrancar una encuesta con una pretensión, con la intención de que sea insumo para la generación de espacios culturales y después darnos cuenta que ese insumo cada vez que se engrosaba era un dato cuantitativo sumamente interesante para reconstruir desde la perspectiva de la investigación un escenario de cómo se desplegaban las prácticas socioeducativas en la cárcel, ¿no? Desde conocer el nivel educativo de las personas hasta qué existía o no existía, o cuál era la demanda potencial existente y demás. Entonces, preguntarte, porque me sentí reconocido en eso también, qué cosas podés contarnos, que es un poco más también de la cocina, ¿no? Del trabajo, de ese pasaje, qué preguntas te surgieron o cómo lo resolviste, o bueno, nada, ese tipo de cuestiones. No, y en realidad lo otro eh, más que una pregunta, digamos, es una, en realidad cuando vos lo hacías ahora en la exposición,
bueno, es una pregunta, pero más bien es como una anotación que me hice, eh, que vos hablabas de esto, de que había personas que habían estado 3 años o menos en la cárcel, entonces eso te parecía que era un dato que tenías que tener en cuenta al momento de analizar, sobre todo algo así como una lectura más longitudinal de esas personas, ¿no? Y bueno, efectivamente, ¿qué pasará si pasan más de 3 años, ¿no? O si de 5 en adelante o de 10 en adelante, los efectos propios de la institución y los padecimientos del encierro en estas personas. Pero sí me llamó me interesó el dato de que vos decías que hay un pico en el año 2016-2017 de consultas, y me parece o intuyo que puede que no sea casual con que justamente no sé en esta cárcel en particular, por eso también me parecía que era importante revisarlo o ponerlo en relación si el dato lo tenía, con lo que sucede en Argentina en general, que es justamente el año 2017 sobre todo, donde se da un pico bastante significativo de aumento de la población carcelaria, después de varios años de cierto amesetamiento, ¿no? Sobre todo a partir de la década del 2010 en adelante, o sea, el pico alto se da entre los 90 y los 2000, o sea, de tener en los 90 una tasa de 60 cada 100.000 habitantes a pasar a los 2000 la barrera de los 100. El tema es que después en los 2010 en adelante se da dando del 2000 en realidad ya entre los 2002, 2003 se empieza a dar una meseta, de hecho hay una pequeña bajante en año 2007, pero después el pico más alto, si uno ve el gráfico, se da en el 2017. Entonces, eh, nada, saber si habías puesto en relación esas dos dimensiones, pensar que había sido el pico poblacional, que no sé si lo fue en esta cárcel, por eso también es una pregunta, con el aumento de las consultas. Digo, porque esto sí es un problema como cada vez más característico de nuestro sistema carcelario, y es que efectivamente la población sigue aumentando de una manera exponencial. Los datos que acaba de sacar la CENEP del año 2023 marcan que aproximadamente son 130.000 personas encarceladas entre penitenciarías y comisarías, con lo cual hace que la tasa se siga aumentando cada vez más y estemos empezando a estar más cerca del 200 que del 100. Y eso es preocupante, básicamente además porque todas están como fuertemente atiborradas de sobrepoblación. Y supongo que en esa sobrepoblación mucho más difícil todavía desplegar estrategias de prevención de la salud en estos términos que Cecilia añoraba al final del trabajo. Bueno, nada, simplemente eso, porque el resto ya lo fuimos intercambiando. Sí me parece que estaría buenísimo que puedas recoger esto último que decías de, bueno, a futuro, en trabajos posteriores, poder abordar estas mismas problemáticas de una perspectiva que contemple no solamente a las personas privadas de su libertad, digo, con abordajes que indaguen sobre sus padecimientos en términos de salud, tal como vos lo describiste acá, sino también del conjunto de actores que hacen a la cárcel. A mí me parece que eso es sí propio de un momento histórico de la investigación en Argentina, que ha logrado hacer un pequeño pasaje o hacer un pequeño salto de investigaciones que estén tan concentradas en las personas privadas de su libertad para entenderlos, a estas personas, entenderlas en una trama mucho más compleja, ¿no? Me encantaría saber qué les pasa a los penitenciarios también con respecto a la salud, por ejemplo. Y si inclusive me gustaría saber, porque no lo sé, eh, intuyo que informalmente sí, si no se hacen atender también muchos agentes del personal penitenciario con los mismos servicios de salud que se atienden las personas privadas de su libertad, de una manera informal claramente porque no están destinadas a ellos, pero tengo la hipótesis de que algo de eso debe estar también puede suceder, y más en momentos de crisis sostenida como la actual y en aumento, sería un tema súper interesante para mirar, pero bueno, de acá en adelante, no es para demandarle esto a la tesis pasada, sino para proyectar en la futura. Bueno, nada más, eso, felicitaciones y bueno, seguimos ahí la charla. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, gracias, Mauricio. Guillermo, ¿querés seguir vos? Bueno, sí, lo mío va a ser un poquito más breve, básicamente porque coincidimos con todas las apreciaciones de Mauricio y Manuela previamente y posteriormente a la presentación de las preguntas y observaciones de la evaluación de la tesis. Bueno, antes que nada, sí, felicitar bueno, tanto a vos, Cecilia, como a Verónica y a todo el grupo que está trabajando. Un poco, como comentaba recién Mauricio, el entorno es un entorno sumamente especial de investigación. No lo conozco, pero me imagino que debe ser algo este,
fuera de lo habitual dentro de lo que es la investigación en salud. Y a partir de ahí me surge una pregunta. Yo voy a trabajar, o mis cuestiones van a venir más por el lado metodológico que otra cosa. Y una cuestión metodológica que quiero resaltar es felicitarlos por el análisis de algo que es sumamente complejo y que es el análisis de las historias clínicas en general, incluso hasta de las más modernas y electrónicas. Analizar una historia clínica es sumamente trabajoso y complejo. Ni que hablar con las historias clínicas clásicas de papel, y me imagino lo que deben ser los archivos barra registros digamos, la institución de salud dentro de una institución penitenciaria. A partir de ahí hay una cuestión que me interesaría conocer ya más como una opinión tuya, Cecilia, y es la siguiente. En general, bueno, las historias clínicas forman parte de sistemas de información, es uno de sus tantos componentes, eslabones, como lo querramos llamar. Y una cuestión importantísima para la implementación, el desarrollo y la eficacia de los sistemas de información parte una... eh, de la existencia de una voluntad, ¿sí? Por parte de las autoridades de la institución, una voluntad política de que ese sistema de información se instaure, se desarrolle y se lleve a cabo, ¿sí? Bien, la cuestión es, ya vuelvo a repetir, una opinión personal, una visión personal, de cuál sería tu opinión acerca de la existencia o inexistencia de esta voluntad política de parte de la institución, de el mantenimiento, el estímulo de la existencia de este sistema de información. Eso es, eh, vuelvo a repetir, es algo que surge a partir de esta presentación, que además también te felicito tanto por la puntualidad como por la forma de presentación. Y la otra cuestión es ya más un poco a futuro, no tiene, pero que surge también de esta presentación, y es esto que vos hablaste acerca de la mayor tasa de mortalidad en aquellas personas que fueron liberadas, ¿sí? Este, nada, bueno, mi primera impresión o hipótesis así sobre caliente, sobre la imagen que presentaste, es que obviamente el daño a la salud que se produce dentro de la institución carcelaria genera, dentro de la línea de vida de esta gente, genera un daño suficiente como para aumentar la tasa de mortalidad comparada con el resto de las personas. O sea, podrá ser una primera conclusión tal vez muy fácil, pero bueno, que por ahí la propuesta podría llegar a ser de tratar de seguir a estas personas obviamente a las que venís estudiando, que salgan, que sean liberadas digamos, de la cárcel en este estudio específicamente, para evaluar si en el corto, eventualmente el mediano plazo, se mantiene esa tendencia de mayor tasa de mortalidad con respecto a la población de donde proviene esta población carcelaria liberada, ¿sí? Bueno, nada más, y nuevamente felicitarlos a vos específicamente y a todo el equipo que viene trabajando, que sé que hace rato vienen invirtiendo mucho esfuerzo y obteniendo resultados sumamente interesantes. Bueno, muchas gracias. Gracias. Bueno, gracias, Guillermo. Bueno, Ceci, felicitaciones también. Coincido con lo que vienen diciendo en cuanto a las observaciones metodológicas o de armado de la tesis, más que metodológicas, creo que ya fueron respondidas en el documento que nos enviaste. Yo, en primer lugar, quería rescatar también, como hizo Guillermo, el trabajo que vienen haciendo como grupo, el poder desarrollar tareas de extensión y producir investigaciones, me parece que es muy difícil y muy valorable. Y que se ve también eso, digamos, el compromiso con el que lo haces, hasta pasión, diría yo, en cómo lo has presentado. Se
me gustaba que por ahí decía, este dato me encantó. Y yo decía, bueno, qué manera de contar lo que estás haciendo, que está bueno que disfrutes del proceso de investigación y de tesis de esa manera. Después rescato esto que vos presentabas como propósito, ¿no? El de producir información en un contexto en donde generalmente no se investigan, no se destinan demasiados recursos, así que creo que está bueno eso. Y en esa línea nomás preguntarte, digamos, ¿cuál es la relación o cómo fue la relación con los trabajadores de la salud, que son quienes generan estos datos o quienes tienen la tarea de atender a esta población? Que como vos decías, muchas veces los estereotipos o los prejuicios que tenemos sobre la población carcelaria condicionan la manera en la que son atendidos. Yo no he trabajado nunca en esa población, pero sí con otros grupos poblacionales como diversidad sexual o incluso personas mayores, y relatan que el personal de salud se posiciona como un obstáculo a la manera, al momento del acceso, que ellos lo relacionan con pertenecer a ese colectivo, y me imagino que en la cárcel debe funcionar también de alguna manera así. Digamos, ¿cuál ha sido su actitud con respecto a que trabajes con sus historias clínicas, ¿no? Que vos lo decías por ahí, la posibilidad de sentirse observadas, y que me parece que también condiciona la posibilidad de trabajar a futuro sobre estos déficits en el registro o, bueno, o en las historias clínicas en general que vos encontraste como una limitación del trabajo? Solamente eso. Bueno, gracias, Manu. Bueno, muchas gracias por sus comentarios y las observaciones también anteriores, que como ven han servido mucho para repensar algunas cuestiones que venimos trabajando. Bueno, me parece re interesante contestar esto, de hecho me gustan todas las preguntas o los comentarios que he hecho para compartir. En primer lugar, con respecto a lo que preguntaba Mauricio, esto del pasaje de extensión e investigación. Bueno, nosotras venimos trabajando desde 2012 con distintos cursos, porque primero, bueno, los promotores de salud hicimos, pero después se fue diversificando el trabajo. Y en general partió de esta cuestión, ¿no? Como de escuchar a las personas que tomaban los cursos y que vivían en contextos de encierro hablar o necesitando hablar de cuestiones de salud. Nos han preguntado a nosotras por diagnósticos, esperando como cierta asistencia, verlo como médica, yo como psicóloga. Y bueno, y sus apreciaciones sobre lo que ellos entendían o ellas entendían que era como una deficiencia del sistema, que no eran atendidos o atendidas. Bueno, y como siempre, trabajando en esa población, yo empecé particularmente, Vero también está haciendo su investigación sobre estos temas, pero a mí particularmente me empezó a interesar saber qué me ha pasado en otros espacios laborales. Por eso digo esto, las cuestiones epidemiológicas me atraen mucho. Me pasó cuando hice la residencia, ¿no? Estas cuestiones de saber, bueno, pero a ver, ¿hay algún dato concreto que pueda hablar de esta dinámica que esta gente refiere? ¿A dónde puedo yo buscar? Obviamente, lo primero, nosotras tenemos el grupo de extensión y el grupo de investigación, o sea, es un conjunto. Entonces, lo primero que fui a buscar fueron datos sistematizados, bases de datos que me puedan facilitar. Bueno, y en este sentido, las pocas que hay, no, que es la de datos sociodemográficos, no tuve acceso, porque no nos dieron el acceso a esas bases de datos. Pero sí, cuando presentamos el proyecto de investigación para trabajar con estas fuentes de datos que son las historias clínicas, nos dijeron que sí. Bueno, con eso sí, con la base de datos no. Bueno, obviamente ahí empezó, digamos, nuestro vínculo entre el proyecto de extensión y yo ahí intentando buscar algo que caracterice un poco mejor el panorama que el intercambio que encima nosotros trabajamos con un sector de la población, no con toda. Trabajamos con las personas que tienen buena facultad y que acceden a espacios educativos, no con todas las personas. Entonces, bueno,
en algún punto era profundizar eso, que la experiencia me hacía una pregunta. El vínculo, acá aprovecho también a responder, también a hablar un poco del vínculo con la unidad sanitaria, que lo preguntó Mauricio y un poco Manu recién. En líneas generales fue muy bueno, la verdad que yo estoy muy agradecida porque entiendo que podrían haber, bueno, no podrían haber dicho que no porque teníamos los permisos gestionados, pero sí podrían haber puesto alguna resistencia afectiva o cierta hostilidad, y la verdad es que siempre me recibieron muy bien, nos brindaron en general espacios para que podamos trabajar tranquilas, porque siempre fui acompañada yo con Vero, con algún compañero o compañera del GIESE, muy pocas veces fui sola, pero en general siempre fue un vínculo bueno. Sobre todo con el personal administrativo, que es el que tiene la llavecita del placar donde están las historias clínicas. Pero bueno, en los trabajadores y trabajadoras observé también como cierta necesidad obviamente de saber, bueno, pero ¿qué venís a buscar acá? ¿Qué venís a ver? ¿Qué querés saber? Yo te lo puedo contar, te lo puedo decir. Y bueno, yo explicando siempre muy claro cuál era el trabajo, y también observando como cierta necesidad de resguardo, porque entiendo también que es como meterme un poco en su intimidad, ¿no? Más allá de que es un documento público, muchas veces no se considera como eso. Si leemos las historias clínicas de cualquier lugar, muchas veces en el registro se ve que se cuela algo de la cuestión personal más allá del registro en sí. Pero bueno, en general fue muy bueno, viendo un poco esta necesidad de justificarse, sabiendo que hay ciertos estereotipos sobre ellos y sobre ellas, como trabajadores de sanidad. Y también hubo muchos momentos. Hubo un momento de crisis, donde hubo mucho cambio mucho movimiento de trabajadores y trabajadoras. En ese momento también hubo cierta hostilidad hacia nosotros y nosotras, pero ellos y ellas estaban pasando un momento de cambio muy importante. Fueron muchos años de vínculo, porque en el medio estuvo la pandemia. Así que bueno, en general fue bueno. De hecho, había gente que me traía facturas, el odontólogo me traía facturas cada vez que iba. Y siempre, bueno, en general, necesidad de ofrecerme lo que necesite. Estas observaciones que decía Mauricio de los picos, es llamativo como en 2017 tanto los ingresos, las consultas, los ayunos, los oficios, realmente ahí con la población general se dio, obviamente que podemos hipotetizar que tuvo que ver con el contexto general acá en Argentina. Yo no puedo hacer cuestiones de asociación ahora, pero sí es evidente cómo en ese tiempo, en 2016, 2017, hubo un cambio de gobierno 2 años antes, cambio en las políticas penales, bueno, cosas que también impactan, obviamente, aquí están los datos en la dinámica carcelaria, los motivos de consulta. Sí coincide todo eso con lo que vos decías, Mauricio, de la población general. Y también es muy interesante esto, ¿no? ¿Qué dicen los registros? Bueno, a mí una pregunta algo que me quedó muy grabado, una conversación que escuché entre una psicóloga y otra psicóloga que recién ingresaba. La chica que recién ingresaba le preguntaba si realmente se podía rehabilitar la gente ahí, ¿no? Si había esperanza, digamos. Y bueno, la psicóloga le decía que ciertamente sí, que ella en los tratamientos observaba que salvo algunos tipos de delitos que tienen alguna estructura de psicología muy particular, en general ella había tenido buenas experiencias. Entonces, bueno, eso me hubiese interesado primero meterme en la conversación, pero no correspondía. Pregunté algunas cosas, pero bueno, la verdad es que me interesaría mucho saber la apreciación. Y también en los registros pude observar algunas cuestiones de sentimiento de trabajadores y trabajadoras
sobre ciertas personas. Vieron que hablamos de esto, ¿no? Hay gente que consulta todas las semanas porque tiene algún problema de salud crónico y hace muchos años que está. Bueno, hay cuestiones que se cuelan en la escritura. Entonces también desde otra perspectiva sería interesante volver a tomar esos registros para ver, no sé, representaciones de los trabajadores sobre cierto perfil. Pero es súper interesante leerlas. De hecho, es esto que decía, a mí me hubiese encantado tener un diario de campo. Después lo pensé cuando iba a la mitad, digo, ¿por qué no hice un diario de campo? ¿Por qué no hice? O sea, cosas no como para no perderme toda esa experiencia. Con respecto a lo que decía Guillermo, pasa ahora un poco esto de que la voluntad de que se desarrolle. Lo que observo en general, porque a mí siempre me ha interesado estudiar estas cosas, cuando ingresé en la residencia me acuerdo que quería saber la prevalencia de salud mental, hace muchos años fue, me mandaron a un piso, un ático, ¿cómo que se llama ático? Sí, Un coso, bueno. un altillo. Un altillo, ahí está. Me mandaron a un altillo, había cajas y cajas y cajas y cajas de planillas, nadie las sabía. Y yo ahí sentada en la tierra, esa investigación no la terminé. Pero bueno, acá algo parecido hay, ¿no? Con las historias clínicas. Está mucho más ordenado, pero bueno, no está sistematizado. Y no sé, menos en este contexto social, si podríamos llegar a sistematizar algo de esto. Sí, hay una parte que es el ingreso de datos sociodemográficos, que eso sí lo tiene sistematizado, Guillermo, eso sí, tiene por qué ingresa la persona, por qué delito. Eso me lo mostró un administrativo, pero bueno, no me lo dio. Me lo mostró en su momento y no me lo dio. Tienen todo, el estado civil, la edad, eso sí, pero es un archivo, un Excel. Tampoco es un sistema de datos, es un archivo, si te diría, casero. Entonces, no sé si en este tiempo hubo algún avance al respecto. Hasta el momento de las historias clínicas en papel y no había miras a que eso vaya cambiando. Y esto que mencionabas del dato, no lo había pensado desde ese lugar miramos eso de que la mortalidad de las personas que salen liberadas tiene que ver con un daño que produce el encarcelamiento. No lo había pensado desde ahí, yo lo había pensado como la falta de asistencia, que viste esta idea de que las personas tienen una situación de vulnerabilidad cuando ingresan, mientras están en la unidad penal tal vez pueden acceder a cierto tratamiento, y yo había pensado, bueno, y después dejan de atenderse. Una cosa así había pensado, ¿no? Después vuelven a el hábito de no atender. Pero bueno, es interesante y obviamente es una observación que he tenido, esto de el daño, y que por eso también se aumente la tasa de mortalidad. Esto es de un artículo científico muy interesante, pero creo que no es de este país. No me acuerdo muy bien ahora si es de Estados Unidos. Bueno, y creo que hay un medio que ya respondía a las cuestiones que me consultaron, pero bueno, a grandes rasgos fue una experiencia que me gustó muchísimo, salvo algunos momentos donde se trababa mucho el acceso, o la pandemia casi no es bueno porque no podemos entrar. Entonces ahí eran 2 años, ¿y qué hago? ¿Cómo sigo? ¿Cómo no sigo? ¿Voy a poder seguir? Ahí se trabaron todos los permisos, tuvimos que gestionar todos los permisos de nuevo, porque no fue, listo, se levantó la pandemia, vuelvan a entrar, sino que fue, no, cambiaron las autoridades, vuelven a gestionar todo. Y bueno, y ahí otra vez también entablar relación de nuevo con la gente, pero esto también sirvió para que podamos trabajar después con las personas de la unidad sanitaria en otras cuestiones. ¿Cómo es que se llama? Lo del HIV, el rastreo de HIV, un montón de cosas que a partir de estos vínculos que fuimos tejiendo con la unidad sanitaria se prendieron también
acompañar cosas que hacemos desde la universidad. Así que creo que estamos tejiendo un muy buen vínculo. Yo me quiero correr un poco del juzgar a las personas que trabajan ahí adentro, que lo he escuchado muchísimo, y por ahí comprender un poco también la complejidad del campo de trabajo, ¿no? No sé si hay más. Bueno, muchas gracias. Mauricio, Guillermo, no sé si tienen alguna otra pregunta o comentario. No. Gracias por No, la no. respuesta. Lo último, el tema de la interpretación, o sea, no quiero decir que esto de la mayor tasa de mortalidad fue mi primera interpretación, ojo, no es una, pero sí, digamos, la influencia de diferentes situaciones durante toda la línea de vida de la persona, obviamente va a determinar su salud adulta, obviamente. Entonces, nada, una cosa al pasar sería interesante seguir a estas personas una vez liberadas. Eh, no debe ser fácil, calculo. Así que bueno, muy bien, la verdad. Bueno, si no hay más comentarios, entonces vamos a proceder al acta. Voy a leer entonces el acta de calificación de tesis, Maestría en Salud Colectiva. A las 18 horas del día 25 de octubre del 2024 se lleva a cabo la calificación de tesis de Maestría en Salud Colectiva de la licenciada María Cecilia Ornaudo. La tesis, titulada Perfil epidemiológico de los motivos de consulta al Servicio de Sanidad en una unidad penal de la provincia de Buenos Aires durante el periodo 2010-2020, se desarrolló bajo la dirección de la magíster María Verónica Grunfeld Baeza. Participan de la calificación la magíster Manuela Salas y el doctor Guillermo Macías como jurados locales y el doctor Mauricio Manchado como jurado externo. En el acto de calificación participa además la directora de la Maestría en Salud Colectiva y directora de tesis, magíster María Verónica Grunfeld Baeza. Cumplidas las etapas previstas de la calificación, el jurado considera que la tesis se presenta sólida en cuanto a los marcos teóricos utilizados, construyendo además un estado del arte que le permite dar cuenta de un conjunto amplio de estudios existentes y sumar la singularidad del caso trabajado. Incorporó adecuadamente las sugerencias realizadas por los jurados, tanto en el trabajo escrito como en su presentación oral. La presentación cumplió con los tiempos establecidos, fue clara, dinámica, agradable a la lectura. Desarrolló de manera adecuada los conceptos del marco teórico y los antecedentes relacionados con la problemática. Incluyó la importancia y la necesidad de abordar el tema desde varios ángulos, justificándola desde aspecto social, personal y académico. Explicó los resultados de forma adecuada, relacionándolas con antecedentes y marco teórico. Respondió las preguntas de manera apropiada y con precisión. Se destaca la relevancia de la propuesta tanto para el campo académico de los estudios sobre prisiones como para la práctica profesional. La maestranda es transparente con su posición política, ética, social y disciplinar con relación al tema planteado, lo que estos jurados valoran positivamente. Por ello, este tribunal considera que esta tesis y la presentación de la maestranda es evaluada con 9 distinguido. Muchas gracias. Felicitaciones. Felicitaciones, Cecilia. Muchas gracias. Muchas gracias, sobre todo también por los comentarios que hicieron tan pertinentes para esta presentación. Bueno, a festejar. Ahora ya está. Bueno, felicitaciones. Gracias. Bien, muy bien, muy bien. Bueno, muchas gracias por estar, muchas gracias por participar como jurado. Sabemos que es muy difícil en estos tiempos y bueno, no me quiero extender, pero la verdad que ha sido un orgullo poder leer también la tesis de Ceci, el trabajo que hizo y también sus dictámenes por el aprendizaje que nos van dando también día a día. Así que muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes por la Muy bien, convocatoria. gracias por convocarnos. Gracias. Bueno, A disfrutar. nos vemos. Felicitaciones. Chao, chao. Un gusto. Igual.